amigos de YouTube, los saludo esperando que todo marche bien en sus vidas. En esta ocasión quiero manifestar mi más sincero agradecimiento al señor JB, quien ha sido el primero de mis suscriptores que ha donado algo en reconocimiento a mi labor, y a quien dedico este video. Al parecer JB es el único a quien le parecen suficientemente buenos los videos. Digo solo sus iniciales porque es solo a él a quien debe importar su noble gesto. Si desean donar algo al canal, y reconocer de alguna forma el esfuerzo que requiere hacer esto para que ustedes lo disfruten, pueden hacerlo, dejaré el link de PayPal en la descripción del video. Recuerden que esto no lo hago para que la gente crea en lo que aquí se dice, cada quien es libre de tomar de aquí lo que considere lógico y conveniente para su vida, y desechar lo que no le parezca. Tengan en cuenta que no fui yo quien escribió este libro, ni la fuente de donde salió la información, ni tampoco tengo contacto con dicha fuente o los autores, aunque sería para mí un gran honor llegar a tener acceso a ellos. A todos aquellos que se atreven a criticar y dar malos comentarios les digo. Es fácil hablar y renegar cuando no se tiene ni idea de lo que es esto, usualmente quienes más se dedican a hablar mal y no dejar a otros hacer lo que les gusta, son personas que no hacen nada ni por ellos mismos y con serias falencias o afectaciones a nivel mental. Deberían mejor ocupar ese tiempo en mejorar sus vidas en vez de estar destilando su veneno. No siendo más por el momento, en esta ocasión veremos las sesiones 10 y 11 del libro primero de la Ley del Uno. Espero las disfruten y encuentren valiosa la información que aquí se da. Empezamos. La Ley del Uno, libro primero, sesión 10, 27 de enero de 1981. Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Me comunico con vosotros. Creo que nos serviría para aclarar algunas cosas que nos remontáramos al momento anterior a la transferencia de almas desde Maldek, para ver cómo operó la Ley del Uno respecto a esa transferencia, y por qué fue necesaria. ¿Qué ocurrió con la población de Maldek que le hizo perder su planeta? ¿Cuánto tiempo hace que ocurrió este hecho? Soy Ra. La civilización de los pueblos de Maldek era en cierta forma similar a la del complejo social que conocéis como Atlántida, en el sentido de que habían obtenido una gran información tecnológica que utilizaban sin preocuparse por la conservación de su esfera, siguiendo, en gran medida, el complejo de pensamiento, ideas, y acciones que podéis relacionar con vuestra denominada polaridad negativa, o del servicio al yo. Sin embargo, en su mayor parte se expresó en una estructura de sincera creencia-pensamiento que los complejos mente-cuerpo de esa esfera percibieron como positiva y de servicio a los demás. La devastación que destruyó su biosfera y ocasionó su desintegración fue resultado de lo que llamáis guerra. La escalada llegó al máximo grado tecnológico del que disponía este complejo social en su presente de espacio-tiempo de aquel momento, que fue hace aproximadamente 705.000 de vuestros años. Los ciclos habían comenzado mucho antes sobre esta esfera debido a su relativa capacidad de sustentar formas de vida de primera dimensión en un momento anterior en la continuidad del espacio-tiempo de vuestro sistema solar. Estas entidades quedaron tan traumatizadas por este hecho, que se encontraron en lo que podríais llamar un nudo o situación inextricable de temor. Transcurrió un periodo de vuestro tiempo. Nadie podía llegar a ellos. No había quien pudiera ayudarlos. Hace aproximadamente 600.000 de vuestros años, los entonces miembros de la Confederación pudieron desarrollar un complejo de memoria social y deshacer el nudo de temor. Las entidades pudieron entonces recordar que eran conscientes. Esa toma de conciencia les llevó al punto que podríais denominar los planos astrales inferiores, donde pudieron recibir los cuidados necesarios hasta que cada complejo mente-cuerpo-espíritu fue capaz finalmente de recobrarse de ese trauma, y cada entidad pudo examinar las distorsiones que había experimentado en el anterior complejo vida-ilusión. Tras esa experiencia de aprendizaje-enseñanza, la decisión del grupo fue la de establecer sobre sí mismo lo que podríais llamar una paliación del karma. Por esa razón encarnaron en vuestra esfera planetaria en lo que no eran formas humanas viables. Eso es lo que han venido experimentando, hasta que las distorsiones de destrucción sean reemplazadas por distorsiones hacia el deseo de una visión menos deformada del servicio al prójimo.
Puesto que esta fue la decisión consciente de la gran mayoría de aquellos seres de la experiencia de Maldek, la transición a este planeta comenzó hace aproximadamente 500.000 de vuestros años y se empleó el tipo de complejo corporal disponible en aquel momento. El complejo corporal disponible en aquel momento al que nos referimos es el cuerpo del simio. Soy Ra. Así es. ¿Se han transformado algunas de las entidades de Maldek desde entonces? ¿Siguen en segunda densidad o algunas de ellas han pasado a tercera densidad? Soy Ra. La conciencia de estas entidades ha sido siempre de tercera densidad. El mecanismo de paliación se operó mediante la colocación de esa conciencia en complejos físico-químicos de segunda dimensión, incapaces de alcanzar la suficiente destreza o competencia manual para el funcionamiento de las distorsiones de tercera densidad del complejo mental. Algunas de estas entidades han avanzado en el momento actual, han conseguido la graduación al final del ciclo y han hecho la transición desde cuerpos de segunda densidad a cuerpos de tercera densidad. Soy Ra. Muchas de estas entidades pudieron eliminar la acumulación de lo que llamáis karma, por lo que pudieron aceptar un ciclo de tercera densidad en un cuerpo de tercera densidad. La mayor parte de los seres que lo han conseguido han encarnado en cualquier lugar de la creación para el siguiente ciclo en tercera densidad. Cuando este planeta alcanzó la tercera densidad, algunas de esas entidades pudieron unirse a la vibración de esta esfera en su forma de tercera densidad. Quedan algunas de ellas que todavía no han experimentado la paliación, mediante la coordinación mente-cuerpo-espíritu de las distorsiones, de la acción que emprendieron previamente. Por esa razón, se mantienen en su estado. ¿Son estos últimos los Bigfoot de los que habéis hablado? Soy Ra. Son un tipo de Bigfoot. Entonces, nuestra raza humana está formada por unos pocos procedentes de Maldek, y bastantes más llegados desde Marte. ¿Hay entidades procedentes de otros lugares? Soy Ra. Hay entidades que están experimentando vuestra continuidad de tiempo-espacio, cuyo origen es de muy diversos y variados lugares de la creación, como diríais, ya que cuando hay un cambio de ciclo, los que deben repetirlo encuentran una esfera planetaria apropiada para esa repetición. Es algo inusual que un complejo planetario de mente-cuerpo-espíritu contenga entidades de muy diversos lugares, pero eso lo explica en gran medida, pues estáis experimentando la tercera dimensión con un gran número de los que deben repetir ciclo. De ahí que la orientación haya sido difícil de unificar, incluso con la ayuda de gran número de vuestros maestros estudiantes. Cuando Maldek fue destruido, todos sus habitantes tuvieron el problema del temor, o algunos de ellos eran lo suficientemente avanzados como para ser transferidos a otros planetas. Soy Ra. En la disolución planetaria nadie escapó, pues se trata de una acción que redunda sobre el complejo social del propio complejo planetario. Nadie escapó del nudo maraña. ¿Hay algún peligro de que esto ocurra en la Tierra en este momento? Soy Ra. Consideramos que esta evaluación del futuro de los complejos mente-cuerpo-espíritu de vuestro planeta dista de ser inofensiva. Únicamente diremos que existen las condiciones mentales para tal desarrollo tecnológico y tal despliegue. Nuestra distorsión de visión-comprensión es que los complejos mentales y espirituales de vuestras gentes necesitan orientación, más que un desmantelamiento de los juguetes, pues no forma parte del creador todo lo que existe. Por consiguiente, escoger libremente es vuestro propio deber. Cuando ocurre la graduación al final de un ciclo y las entidades pasan de un planeta a otro, ¿por qué medio llegan al nuevo planeta? Soy Ra. En el esquema del creador, el primer paso del conjunto mente-cuerpo-espíritu-totalidad-ser es situar su distorsión de complejo mente-cuerpo-espíritu en el lugar adecuado de amor-luz. Se hace así para asegurar la correcta sanación del complejo y el consiguiente ajuste con el complejo totalidad-ser. Ello tiene una duración muy variable en vuestro tiempo-espacio. Una vez conseguido esto, la experiencia del ciclo se disuelve y se filtra hasta que no queda más que la destilación de distorsiones en su forma pura. En ese momento, el conjunto mente-cuerpo-espíritu-totalidad-ser cosechado evalúa las necesidades de densidad de su ser y escoge el nuevo entorno más apropiado, ya sea para repetir ciclo o para avanzar hasta el ciclo siguiente. Esa es la forma en que se produce la cosecha, supervisada y vigilada por muchos.
Cuando la entidad es llevada de un planeta al siguiente, ¿se hace en pensamiento o por medio de un vehículo? Soy Ra. El conjunto mente-cuerpo-espíritu-totalidad ser es uno con el Creador. No hay distorsión de tiempo-espacio. Por lo tanto, es cuestión de pensar el lugar apropiado entre la infinita variedad de tiempos-espacios. Mientras una entidad se encuentra encarnada en esta tercera densidad en este momento, puede aprender de forma no consciente, sin saber que está aprendiendo, o puede aprender tras ser consciente de que está aprendiendo en los caminos de la ley del uno. Mediante el segundo modo de aprendizaje consciente, ¿es posible que la entidad acelere notablemente su crecimiento? Soy Ra. Así es. Entonces, aunque muchas entidades no sean totalmente conscientes de ello, lo que desean realmente es acelerar su crecimiento, y su tarea consiste en descubrirlo mientras están encarnadas. Pueden acelerar mucho más su crecimiento mientras se encuentran en tercera densidad, que cuando están en el período entre encarnaciones de esta densidad. Soy Ra. Así es. Vamos a tratar de desarrollar ese concepto. El libre albedrío es una de las distorsiones fundamentales de la ley del uno, por lo que cada entidad es libre de aceptar, rechazar o ignorar los complejos mente-cuerpo-espíritu que le rodean e ignorar la creación misma. Hay muchos entre la distorsión de vuestro complejo de memoria social que, en este tiempo-espacio, se aplican diariamente, como diríais, en el trabajo sobre la ley del uno en una de sus distorsiones fundamentales. Esto es, las formas del amor. Sin embargo, si esa misma entidad se siente inclinada desde lo profundo de su complejo mente-cuerpo-espíritu hacia el amor-luz y acepta así la responsabilidad para cada momento de acumulación de tiempo-espacio de momentos presentes disponibles a ese amor-luz, puede potenciar su progreso de una manera muy semejante a la que hemos descrito para potenciar la llamada lanzada por la distorsión de vuestro complejo social a la Confederación. ¿Podríais decir lo mismo de una forma un poco diferente? ¿Cómo potenciáis ese llamamiento? Soy Ra. Entendemos que habláis ahora de nuestra información previa. La llamada comienza con 1. Esta llamada equivale al infinito, y no es, como diríais, contabilizada. Es la piedra angular. La segunda llamada se añade a la primera. La tercera llamada potencia o dobla la segunda, y así sucesivamente, cada llamada adicional dobla o suma su poder a todas las llamadas precedentes. Así, la llamada de muchos de vosotros está muy fortalecida y se escucha de manera abrumadora en los confines infinitos de la creación única. De cara al desarrollo general del lector de este libro, ¿podríais plantear algunas de las prácticas o los ejercicios que pueden realizarse para acelerar el camino hacia la ley del uno? Soy Ra. Ejercicio 1. Este es el de carácter más central y aprovechable en vuestro complejo de ilusión. El momento incluye amor. Esa es la lección objetivo de esta ilusión o densidad. El ejercicio consiste en ver conscientemente ese amor en las distorsiones de la conciencia y el discernimiento. El primer intento es la piedra angular. Sobre esta elección reposa el resto de la vida experiencia de una entidad. La segunda búsqueda de amor en el interior del momento comienza la suma. La tercera búsqueda potencia a la segunda, la cuarta potencia o dobla la tercera. Al igual que con la forma anterior de elevar la potencia, se producirá cierta merma debido a las imperfecciones de la búsqueda, por una distorsión de falta de sinceridad. Sin embargo, la declaración consciente que realiza el yo para el yo del deseo de buscar el amor es un acto tan central de la voluntad que, como anteriormente, la pérdida que produce esa resistencia es intrascendente. Ejercicio 2. El universo es un solo ser. Cuando un complejo mente-cuerpo-espíritu observa a otro complejo mente-cuerpo-espíritu, ve al Creador. Este es un ejercicio útil. Ejercicio 3. Mirad fijamente un espejo. Ved al Creador. Ejercicio 4. Observad la creación que se encuentra alrededor del complejo mente-cuerpo-espíritu de cada entidad. Ved al Creador. La base o prerequisito de estos ejercicios es una inclinación hacia lo que podría llamarse meditación, contemplación, u oración. Con esa actitud pueden procesarse estos ejercicios. Sin ella, los datos no profundizan hasta las raíces del árbol de la mente, que es lo que permite activar y dignificar el cuerpo y llegar a tocar el espíritu.
Me preguntaba sobre el advenimiento de las civilizaciones de la Atlántida y Lemuria, cuándo aparecieron estas civilizaciones, y de dónde llegaron. Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta de la sesión. Las civilizaciones de la Atlántida y Lemuria no eran una, sino dos. Primero, veamos a las entidades de Nu. Eran seres de una naturaleza un tanto primitiva, pero con distorsiones espirituales muy avanzadas. La civilización formó parte de este ciclo y se experimentó en sus inicios, hace aproximadamente 53.000 de vuestros años. Fue un lugar útil e inofensivo, que quedó sumergido bajo el océano durante un reajuste de las placas tectónicas de vuestra esfera, sin que mediara acción alguna por su parte. Los que sobrevivieron se encaminaron lejos y alcanzaron muchos lugares de lo que llamáis Rusia, Norteamérica y Sudamérica. Los indios por los que habéis llegado a sentir cierta solidaridad en vuestras distorsiones de complejo social son los descendientes de estas entidades. Al igual que el resto de encarnados de este ciclo, llegaron de cualquier otro lugar, aunque estas entidades en concreto procedían en su mayor parte de un planeta de segunda densidad que experimentó ciertas dificultades para alcanzar las condiciones de vida de tercera densidad debido a la edad de su sol. Este planeta era de la galaxia de Neb. La raza Atlante fue un complejo social muy conglomerado que comenzó a formarse hace aproximadamente 31.000 años en el pasado de vuestra ilusión de continuidad de espacio-tiempo. Fue de crecimiento lento y de naturaleza muy agraria hasta hace aproximadamente 15.000 de vuestros años, cuando alcanzó rápidamente un gran conocimiento tecnológico que le posibilitó utilizar la infinidad inteligente de manera instructiva. Podríamos añadir que también hizo uso de la energía inteligente, manipulando profundamente las emanaciones naturales del rayo índigo, o pineal, de la energía divina o infinita. De esa forma pudo crear formas de vida, y así comenzó a hacer, en lugar de sanar y perfeccionar sus propios complejos mente-cuerpo-espíritu, inclinando sus distorsiones hacia lo que podríais llamar el lado negativo. Hace aproximadamente 11.000 de vuestros años, la Primera Guerra, como así lo llamáis, motivó que aproximadamente el 40% de esa población abandonara la densidad mediante la desintegración del cuerpo. El segundo y más devastador de los conflictos ocurrió hace aproximadamente 10.821 años en el pasado de vuestra ilusión. Este creó una configuración de cambio en la Tierra y la mayor parte de la Atlántida dejó de existir tras su inundación. 3 de los grupos de atlantes de orientación positiva partieron de aquel punto geográfico antes de la devastación, situándose en las zonas montañosas de lo que denomináis el Tíbet, Perú y Turquía. ¿Tenéis alguna pregunta breve antes de que concluyamos esta sesión? Solo una, aparte de preguntar qué podemos hacer para que el instrumento esté más confortable. Quisiera que me dierais vuestra definición de galaxia, tal como habéis utilizado esa palabra. Soy Ra. Utilizamos el término conocido por vosotros por la vibración de sonido galaxia. Admitimos que algunas galaxias contienen un sistema de grupos solares y planetarios. Otras contienen varios. Sin embargo, la importancia de la localización en la dimensionalidad infinita del tiempo-espacio es tan escasa que aceptamos la distorsión implícita en un término tan ambiguo. ¿Consideraríais que los 9 planetas y el Sol de nuestro sistema son una galaxia? Soy Ra. No. ¿Cuántas estrellas contendría aproximadamente una galaxia? Soy Ra. Depende del sistema galáctico. El vuestro, como sabéis, contiene muchos millones de entidades planetarias y de estrellas. Simplemente, trataba de obtener la definición que habéis utilizado para galaxia. Habéis mencionado en un par de ocasiones ese término en referencia a lo que nosotros denominamos sistema planetario, lo que ha provocado cierta confusión. ¿Podemos hacer algo para que el instrumento esté más confortable? Soy Ra. Este instrumento podría estar algo más confortable si el complejo corporal recibiera más refuerzo. Aparte de eso, solo podemos reiterar nuestra petición de que alineéis meticulosamente los símbolos utilizados para facilitar el equilibrio de este instrumento. Nuestro contacto se realiza sobre una banda estrecha, y por ello nuestro acceso a él debe ser preciso. Soy Ra. Os dejo en el amor y la luz del infinito Creador. Id, pues, y regocijaros en el poder y la paz del Creador único. Adonai.
La ley del uno, libro primero, sesión 11. 28 de enero de 1981. Ra. Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estoy en comunicación con vosotros. Deberíamos incluir el ritual que nos habéis sugerido para llamaros, en el libro que resultará de estas sesiones. Soy Ra. No es una cuestión de gran importancia, pues nuestra sugerencia se hizo con el fin de establecer contacto con este grupo a través de este instrumento. Puede ser de ayuda al instrumento la presencia de nombre y de nombre durante las sesiones. ¿El número de personas en el grupo repercute de alguna forma en las sesiones? Soy Ra. Las entidades más importantes son el interrogador y el complejo vibratorio de sonido, nombre. Las dos entidades adicionales contribuyen a la comodidad del instrumento al dinamizarlo, gracias a sus capacidades para compartir el complejo de energía física que forma parte de vuestra vibración de amor. Ayer dijisteis que Maldek quedó destruido por la guerra. Si Maldek no se hubiera autodestruido como consecuencia de la guerra, se hubiera convertido en un planeta de evolución hacia el servicio a sí mismo y sus entidades hubieran aumentado de densidad y alcanzado la cuarta densidad de polaridad negativa, o del servicio al yo. Soy Ra. El complejo planetario de memoria social, Maldek, tenía en común con vuestra propia esfera la condición de una mezcolanza en la orientación de la energía. Por lo tanto, aunque no podemos saberlo, lo más probable es que hubiera habido una cosecha variada. Unos pocos avanzando a cuarta densidad positiva, unos pocos avanzando a cuarta densidad en el servicio al yo, y la gran mayoría repitiendo tercera densidad. Este cálculo es aproximado, pues los vórtices de probabilidades paralelas cesan cuando se produce una acción y comienzan nuevos vórtices de posibilidades. ¿Existe un planeta opuesto a nuestro Sol, en relación con nosotros, del que no sepamos nada? Soy Ra. Existe una esfera en la zona opuesta a vuestro Sol de una naturaleza sumamente fría, pero de tamaño suficiente como para alterar ciertas cifras estadísticas. Esta esfera no debería ser denominada propiamente un planeta, pues está confinada en primera densidad. Decís que ciertas entidades de Maldek podrían alcanzar la cuarta densidad negativa. Hay gente que parte de nuestra actual tercera densidad a otros lugares en el universo para servir a planetas de cuarta densidad de servicio negativo orientado al yo. Soy Ra. Vuestra pregunta no ha quedado clara. Reformuladla, por favor. Cuando nuestro ciclo termine y tenga lugar la graduación, es posible que alguien vaya desde nuestra tercera densidad a un planeta de cuarta densidad de orientación negativa, o para el servicio al yo. Soy Ra. Comprendemos ahora la pregunta específica. En esta cosecha, el vórtice de probabilidad-posibilidad es una cosecha, aunque limitada, de ese tipo. Así es. Y... ¿Podéis decirnos qué ocurrió con Adolf Hitler? Soy Ra. El complejo mente-cuerpo-espíritu conocido como Adolf está en este momento en un proceso de sanación en los planos astrales medios de vuestro campo de fuerza esférico. Esta entidad experimentó gran confusión y, aunque fue consciente de la circunstancia del cambio de nivel vibratorio asociado con el cese del complejo químico corporal, aún así precisó grandes cuidados. ¿Hay algún personaje de nuestra historia que haya ido a un planeta de cuarta densidad negativa o de servicio al yo, o que vaya a ir allí? Soy Ra. La cantidad de entidades cosechadas de ese modo es reducida. Sin embargo, unos pocos se han adentrado en el octavo nivel, al que solo puede accederse desde la apertura del séptimo a través del sexto. La penetración en el nivel octavo, o el de la infinidad inteligente, permite a un complejo mente-cuerpo-espíritu ser cosechado si lo desea, en cualquier tiempo-espacio durante el ciclo. ¿Se conocen los nombres de alguna de esas personas en la historia de nuestro planeta? Soy Ra. Mencionaremos a unos pocos. El conocido como Taras Bulba, el conocido como Genghis Khan, y el conocido como Rasputín. ¿Cómo lo consiguieron? ¿Qué tuvieron que hacer para conseguirlo? Soy Ra. Todas las entidades antes mencionadas eran conscientes, a través de la memoria, de conocimientos atlantes relativos al uso de los diversos centros del influjo energético del complejo mente-cuerpo-espíritu para abrir la puerta de acceso a la infinidad inteligente.
¿Eso les permitió recurrir a lo que denominamos magia? ¿Fueron capaces de llevar a cabo hechos paranormales mientras estuvieron encarnados? Soy Ra. Así es. Las primeras dos entidades mencionadas hicieron poco uso de esas capacidades de modo consciente. Sin embargo, su inclinación era decididamente hacia el servicio al yo, sin escatimar esfuerzos en la disciplina personal para doblar, redoblar y potenciar esa puerta de acceso. El tercero era un adepto consciente y tampoco escatimó esfuerzos en la causa del servicio al yo. ¿Dónde se encuentran ahora esas entidades? Soy Ra. Esas entidades se encuentran en la dimensión que conocéis como cuarta. Por lo tanto, las continuidades de espacio-tiempo no son compatibles. Una aproximación del punto espacio-tiempo de cada uno de ellos no conduciría a una verdadera comprensión. Cada uno escogió un planeta de cuarta densidad dedicado a la consecución de la comprensión de la ley del uno mediante el servicio al yo. Uno en lo que conocéis como el grupo de Orión, otro en lo que conocéis como Casiopea, y otro en lo que conocéis como la Cruz del Sur. Sin embargo, estas localizaciones no son satisfactorias. No tenemos el vocabulario correspondiente a los cálculos geométricos necesarios para transmitiros ese conocimiento. ¿Quién fue al grupo de Orión? Soy Ra. El que se conoce como Genghis Khan. ¿Qué está haciendo actualmente allí? ¿Cuál es su trabajo o ocupación? Soy Ra. Esta entidad sirve al Creador a su propio modo. ¿No podéis decirnos exactamente cómo realiza ese servicio? Soy Ra. Podemos responder a esta pregunta. Sin embargo, aprovechamos cualquier oportunidad que tenemos para reiterar el discernimiento-aprendizaje de que todos los seres sirven al Creador. La entidad a la que os referís como Genghis Khan, en el momento actual ha encarnado en un cuerpo físico de luz cuya tarea es diseminar material de control del pensamiento a los que son lo que podríais denominar cruzados. Él es, como diríais, el distribuidor. ¿Qué hacen los cruzados? Soy Ra. Los cruzados se desplazan en sus carros de combate para conquistar complejos sociales de mente cuerpo espíritu antes de que alcancen el estado apto para lograr una memoria social. ¿En qué punto alcanza un planeta la memoria social? Soy Ra. Un complejo socialmente cuerpo espíritu pasa a ser un complejo de memoria social cuando la totalidad de entidades de su grupo comparten la misma orientación o búsqueda. La memoria de grupo perdida para los individuos en las raíces del árbol de la mente pasa a ser conocida para el complejo social, creando así un complejo de memoria social. Las ventajas de este complejo son la relativa falta de distorsión para la comprensión del ser social y para proseguir en la dirección de la búsqueda, pues todas las comprensiones y todas las distorsiones quedan al alcance de las entidades de la sociedad. Por tanto, hay cruzados de Orión que vienen a este planeta con fines de control mental. ¿Cómo lo llevan a cabo? Soy Ra. Como todos, siguen la ley del uno respetando el libre albedrío. El contacto se realiza con los que llaman. Por consiguiente, sobre la esfera planetaria hay quienes actúan en gran parte como vosotros para difundir las actitudes y la filosofía de su particular comprensión de la ley del uno, que es el servicio al yo. Estos se tornan la élite. A través de ellos, tratan de crear las condiciones por las que el resto de entidades planetarias son esclavizadas por su libre albedrío. ¿Podéis indicar algún nombre que pueda ser conocido en el planeta, de los receptores de los esfuerzos de estos cruzados? Soy Ra. No deseo infringir la distorsión del libre albedrío. Nombrar a los que participan del futuro de vuestro espacio-tiempo es infringir. Por lo tanto, nos reservamos esa información. Lo que sí os pedimos es que contempléis los frutos de las acciones de aquellas entidades que podéis observar disfrutando de la distorsión hacia el poder. De ese modo podéis discernir esa información por vosotros mismos. No interferiremos con el, digamos, juego planetario. No es fundamental para la cosecha. ¿Cómo transmiten los cruzados sus conceptos a los habitantes de la Tierra? Soy Ra. Hay dos formas principales, al igual que existen dos formas principales de, digamos, polarizarse hacia el servicio al prójimo.
Existen complejos mente-cuerpo-espíritu en vuestro plano que llevan a cabo ejercicios y siguen una disciplina con el fin de establecer contacto con fuentes de información y de poder conducentes a la apertura de la puerta a la inteligencia infinita. Hay otros cuyos complejos vibratorios son tales que esa puerta de acceso se abre, y el contacto con el servicio total al yo, con su distorsión fundamental de manipulación del prójimo, se alcanza con poca o ninguna dificultad, sin formación ni control. ¿Qué tipo de información transmiten los cruzados a estas personas? Soy Ra. El grupo de Orión transmite información relativa a la ley del uno con la orientación del servicio al yo. La información puede llegar a ser técnica, al igual que ciertas entidades de la Confederación, en sus intentos por ayudar a este planeta en el servicio a los demás, han proporcionado lo que llamaríais información de carácter técnico. La tecnología proporcionada por este grupo presenta la forma de diversos medios de control o de manipulación de los demás para servir al yo. ¿Queréis decir que algunos científicos reciben información de carácter técnico, digamos, telepáticamente, que resulta en dispositivos aprovechables? Soy Ra. Así es. Sin embargo, científicos orientados muy positivamente, como llamaríais a esta distorsión, han recibido información destinada a desbloquear medios pacíficos de progreso que han redundado en los últimos ecos de destrucción potencial, debido a su recepción por parte de otros científicos de orientación distorsión negativa. ¿Es así como tuvimos conocimiento de la energía nuclear? ¿Constituía una mezcla de orientación positiva y negativa? Soy Ra. Es correcto. Las entidades responsables de reunir el grupo de científicos eran de orientación mixta. Los científicos eran de orientación mayoritariamente positiva, y los científicos que han seguido sus trabajos han sido de orientación mixta, incluyendo a una entidad sumamente negativa, como la denominaríais. ¿Esa entidad sumamente negativa continúa encarnada en la Tierra? Soy Ra. Así es. Entonces, supongo que no podéis decir su nombre. Así pues, os pregunto de dónde obtuvo Nikola Tesla esa información. Soy Ra. El conocido como Nikola recibió información de fuentes de la Confederación deseosas de ayudar a esta entidad extremada o angélicamente positiva, para la mejora de la existencia de los complejos mente-cuerpo-espíritu de sus semejantes. Es una lástima, digamos, como ocurre con muchos otros errantes, que las distorsiones vibratorias de tercera densidad motivaron que las percepciones de los complejos mente-cuerpo-espíritu de sus semejantes distorsionaran sumamente a esta entidad, de forma que su misión se vio entorpecida y, en consecuencia, desviada de sus propósitos. ¿Cómo se supone que el trabajo de Tesla iba a beneficiar al ser humano, y cuál era su finalidad? Soy Ra. La finalidad más ansiada por el complejo mente-cuerpo-espíritu, Nikola, era liberar a todas las entidades planetarias de la oscuridad. Así, trató de proporcionar al planeta la energía infinita de la esfera planetaria para emplearla en iluminación y generación de energía. ¿Qué queréis decir exactamente por liberar a todas las entidades planetarias de la oscuridad? Soy Ra. La mayor parte de la respuesta que sigue se ha perdido debido a una avería de la grabadora. Lo esencial de la respuesta es lo que sigue a continuación. Hemos dicho liberar a la gente de la oscuridad en sentido literal. ¿Esta liberación de la oscuridad es en relación con la ley del uno, o se trata de un producto real? Soy Ra. El producto de tal liberación crearía dos experiencias. En primer lugar, la experiencia de no tener necesidad de hallar la retribución necesaria para pagar la energía con dinero. En segundo lugar, el tiempo libre conseguido, posibilitando y reforzando de ese modo la mayor probabilidad de libertad para así buscar al ser, el comienzo de la búsqueda de la ley del uno. Poco numerosos son en vuestro plano los que trabajan físicamente de sol a sol, como decís, que puedan contemplar la ley del uno de una forma consciente. En cuanto a la revolución industrial en general, ¿fue planeada de algún modo? Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta de la sesión. Así es. Los errantes encarnaron en varias oleadas sucesivas, como se podría decir, para estimular el advenimiento de la liberación gradual de las exigencias de los ciclos diurnos y de la falta de tiempo libre. Esa era la última pregunta, así que,
Como es habitual, mi pregunta ahora es si hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más confortable. Soy Ra. Lo estáis haciendo bien. Lo más importante es alinear cuidadosamente los símbolos. El ajuste realizado en este presente particular de tiempo-espacio ayudará al complejo físico del instrumento en la distorsión hacia el confort. ¿Tenéis alguna otra pregunta breve que podamos contestar antes de terminar la sesión? No sé si esta será una pregunta breve o no, por lo que la mantendremos hasta la próxima sesión, pero la pregunta es ¿por qué los cruzados de Orión hacen esto? ¿Cuál es realmente su objetivo? Probablemente, la respuesta es demasiado extensa. Soy Ra. No es una respuesta demasiado extensa. Servir al yo es servir a todos. El servicio al yo, visto desde esta perspectiva, requiere una utilización siempre creciente de las energías del otro para la manipulación en beneficio del yo, con una distorsión hacia el poder. Si hay otras preguntas para explicar más a fondo esta cuestión, volveremos a estar con vosotros. Había olvidado una cosa. ¿Podríamos tener otra sesión hoy, más tarde? Soy Ra. Sí, está bien. Gracias. Soy Ra. Os dejo en el amor y la luz del infinito Creador. Id, pues, y regocijaros en el poder y la paz del Creador único. Adonai. Hola de nuevo. Estas fueron las sesiones de canalización 10 y 11, extraídas del libro primero de la Ley del Uno. Espero lo hayan disfrutado y aprendido algo de ellas. En el próximo video veremos las sesiones 12 y 13. Si les gustó el video regálenme un pulgar arriba y suscríbanse a su canal, activando la campanita a fin de recibir notificaciones de los próximos videos. Los dejo por ahora, esperando que todos estén muy bien y disfrutando de la vida. Hasta la próxima.